ver el monitor cuando puedas, por favor. Gracias, queridos amigos, ya estamos ahora sí de regreso. Esperemos que ya fluya la transmisión con normalidad y le decíamos tratamientos y avances contra el cáncer, el tema con nuestro queridísimo doctor Frisby. Te saludo de nueva cuenta, con todo gusto, doctor. Una disculpa, muchas gracias. Buenos días, a ver si ya nos podemos escuchar. Ahí me avisan, aquí estoy pendiente del chat. Ahí vamos. A ver si ya nos podemos escuchar. Entonces les decía, la semana pasada Quetzali nos hizo la solicitud de que habláramos de quimioterapia y yo entendí la solicitud más bien respecto a hablar de los tratamientos del cáncer, porque las explicaciones eran respecto a cómo se va tratando el cáncer, qué es lo que se va haciendo respecto al tratamiento de los pacientes con cáncer, y esto ha evolucionado mucho. Voy a tratarles de dar un panorama completo, no solamente hablar de quimioterapia, hablar bien o mal de un solo método, sino más bien les voy a explicar cómo es que se entiende desde el punto de vista médico al cáncer y cuáles son los enfoques respecto al tratamiento. En primer lugar, lo que tienen que hacer con respecto al cáncer son dos cosas. Uno, entender qué tipo de cáncer es, qué células son, cuál es el nombre de ese cáncer, porque independientemente puede ser que nosotros veamos al paciente con un cáncer en hueso, pero cuando hacemos una biopsia y vemos, nomás nos damos cuenta que aquí en el hueso del hombro, por ejemplo, podemos ver células del hígado, y eso significa que es un cáncer hepático que ya tiene metástasis en el hueso, pero puede ser que el primer signo que dé el paciente sea dolor en el hombro, por ejemplo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de cáncer es y qué tipo de células son, porque hay diferentes tipos de cáncer dependiendo del órgano, ver qué tipo de células son, qué tan agresivas, de qué manera se reproducen, y para esto hay escalas, se ven las células y se ve qué tan diferentes son, en términos generales, qué tan diferentes son a las células originales y a las células de cáncer de ese órgano. Y en segundo, lo que se hace es ver en qué etapa clínica se encuentra, es decir, qué tan extendido se encuentra el cáncer, si el cáncer ya se fue a otros órganos, si está regionalmente avanzado, o si el cáncer prácticamente ya repasó esa región y ya es un cáncer que se fue a distancia, que es lo que normalmente se conocen como metástasis. Entonces, esta es una clasificación muy antigua que se llama clasificación TNM, que es tumor, nódulos o ganglios linfáticos, y M, metástasis. Entonces se tiene que clasificar qué tipo de células es, qué etapa clínica se encuentra el paciente, y dependiendo de eso se diseña el tratamiento. El tratamiento puede ir, hay diferentes maneras de abordarlo. En general, ahorita ya son 5, antes solamente eran 4. El primero es modificar el estilo de vida. Hay dietas, hay hábitos que desde luego van a hacer que el paciente se sienta peor y que la respuesta al tratamiento no sea tan buena. Y esto incluye obviamente a veces dieta, dejar de fumar, dejar de consumir alcohol, realizar ejercicio, bajar de peso. En fin, hay diferentes estrategias que se pueden hacer. El segundo es la cirugía. En la cirugía se hacen dos cosas. Se hace algo que se llama la citorreducción o la reducción del volumen celular, que es retirar la mayor cantidad de tumor que se pueda, para que cuando se inicie el tratamiento de quimioterapia o radioterapia, se requieran menores dosis durante menor número de tiempo, porque se hace una reducción del tamaño del tumor, o se puede hacer una reducción de las metástasis que se puedan encontrar. La cirugía es esa. La cirugía tiene la intención de disminuir muchas veces la etapa clínica, porque si el tamaño del tumor hace que sea, vamos a decir, una etapa 3B, nosotros hacemos cirugía, reducimos el tamaño del tumor y prácticamente dejamos un tumor muy pequeño. Con la cirugía lo bajamos de etapa 3B, lo podemos bajar a una etapa 2, por ejemplo, y entonces el tratamiento es mucho menos agresivo. Y aunque las características de las células siguen siendo la misma, la conducta del cáncer sigue siendo el mismo, pero en cuestión cuantitativa, es decir, el número de células de cáncer en el cuerpo de esa persona es mucho menor, entonces el tratamiento debe de ser mucho menos agresivo. Lo siguiente es la quimioterapia y la radioterapia. Esos son la tercera y cuarto punto de tratamiento. La quimioterapia y la radioterapia tienen la finalidad de reducir la cantidad de células y de reducir la actividad de esas células. La quimioterapia está más orientada hacia las células que se replican con mayor frecuencia, es decir, ataca el ADN de las células
que identifica que se replican de mayor manera. Hay algunos tipos de quimioterapia que son más afines a ciertos tipos de tumores y es por eso que va variando qué tipo de quimioterapia se le va a dar, y es también por eso que a la gente se le cae el pelo, por ejemplo, porque el pelo es uno de los tejidos que se están renovando de manera más frecuente. También otro de los tejidos que se van renovando de manera más frecuente son las mucosas, la mucosa oral, la mucosa nasal, la mucosa del todo el tracto digestivo hasta el recto, y es por eso que los pacientes muy frecuentemente tienen gastritis, colitis, incluso pueden sangrar, porque bueno, pues la quimioterapia ataca ese tejido porque es uno de los tejidos que se replica mucho más rápido, y como el cáncer tiene un crecimiento acelerado, entonces la quimioterapia tiene como objetivo, como meta, atacar esos tejidos. Es poco selectiva en algunas ocasiones y entonces por eso es que ataca el pelo, se cae el folículo piloso, se cae el pelo, ataca las mucosas y hay ciertos efectos secundarios. Hay algunos tipos de quimioterapias que son particularmente tóxicos para algunos órganos. Entonces se hace el balance del que ya les he platicado a ustedes de riesgo-beneficio, vemos los beneficios potenciales contra los riesgos potenciales, entonces se hace un análisis. Por ejemplo, por hablar de una sustancia de quimioterapia, la doxorubicina es algo que se utiliza para quimioterapia, y esa sustancia, la doxorubicina, es particularmente cardiotóxica, es decir, es muy tóxica para el corazón, daña el corazón, pero bueno, a veces es lo único que podemos usar, es la única alternativa o es la mejor alternativa, y entonces se decide utilizar, desde luego siempre informándole al paciente y que el paciente acepte los riesgos, y es muy probable que después de la quimioterapia se reduzca o se elimine el cáncer que tiene el paciente, pero quede con un daño cardiovascular. Entonces eso es lo que el paciente tiene que tomar esa decisión. Lo único que tenemos que hacer es darle la información al paciente y ya él decidirá si lo toma o no lo toma, ¿no? Eso es respecto a la quimioterapia. La radioterapia es una terapia que habitualmente tiene la finalidad, dos cosas: de reducir el tamaño del tumor, de reducir el número de células, y la otra es reducir el dolor. Por ejemplo, la radioterapia se utiliza mucho en casos de metástasis de columna, por ejemplo, para pacientes con cáncer de próstata o cáncer de mama o algún otro tipo de cáncer. Cuando la actividad del tumor, del cáncer, es muy acelerada en los huesos, se da radioterapia en esos huesos para que se disminuya el dolor de manera muy importante. Son realmente muy contadas las ocasiones en las cuales el paciente recibe radioterapia con fines curativos, casi siempre es con fines de prolongar la expectativa de vida del paciente o disminuir los síntomas. Entonces, eso es muy importante. La última parte del tratamiento del cáncer es la parte más prometedora. Como se los he dicho, ahora lo que se está haciendo en algunos medicamentos son medicinas de diseño, son medicinas que van dirigidas justamente, solamente a ese tipo de cáncer en ese paciente. Se toma una muestra, se toma una biopsia y se identifica la manera en la que el código genético del tumor, no del paciente, del tumor, se está replicando. Acuérdense que el cáncer se comporta dentro del individuo como un ente diferente, es como si tuviéramos una vida propia adentro de nosotros, y ese cáncer se va comportando de cierta manera que no obedece a ningún patrón de los que nosotros tenemos. Entonces se identifica de qué manera se está replicando el cáncer, y de esa manera se puede hacer una medicina de diseño que ataque la replicación de ese cáncer y pueda incluso eliminarlo. Esto de la replicación del DNA les puede sonar muy complicado, pero no es tan difícil. Recuerden en su mente la estructura que tiene el DNA. Todos ustedes lo han visto. Es como una hélice que se encuentra torcida en sí misma y luego se va enredando en sí misma. Bueno, si esa se desdobla para reproducirse, van a quedar dos líneas en las cuales quedan unas proteínas enfrente a otras, y casi siempre esas proteínas tienen que ser, por ejemplo, citosina, guanina, adenina. Si siempre son los mismos pares, pero las combinaciones van cambiando. Cuando el DNA se reproduce, lo único que hace es que hay una enzima, que es una sustancia que rompe esa unión del DNA, lo separa, se hace como una Y, y entonces entra una fracción de algo que se llama el RNA, se para enfrente, copia cuáles son las bases que hay ahí, se sale y entonces ya produce otra fracción más. Entonces el DNA se va reproduciendo en pedacitos.
esos pedacitos se juntan y así es como se va replicando el DNA. Todo eso es un proceso que se hace de manera obviamente muy rápida, se está haciendo de manera reiterada cada vez que nosotros estamos renovando células, que es prácticamente todo el tiempo, el DNA se está replicando también. Entonces, y eso va a formar el software de las células. Entonces, se estudia de qué manera se está llevando a cabo ese desdoblamiento, esa replicación y esa unión de fragmentos del cáncer, y entonces se hace una medicina para ese tipo de cáncer en específico que bloquea alguno de esos pasos. Si esos pasos se bloquean, ese DNA o ese ADN ya no es capaz de producir las proteínas que forman la estructura celular del cáncer, la manera en la que el cáncer crece, es decir, se bloquea su crecimiento, deja de crecer y el paciente deja de tener el cáncer. Entonces, esa es la última generación de medicamentos para tratar el cáncer, que son medicinas de diseño. Cuando se identifica que un paciente tiene cáncer, se toma una muestra, se ve de qué manera se replica en el laboratorio y con base en eso se diseña una cápsula que el paciente se va a tomar y eso va a atacar de manera selectiva el cáncer. Idealmente esto obviamente no va a tener efectos secundarios. Yo creo que siempre va a haber un papel, un rol muy importante para la cirugía del cáncer, porque bueno, si el paciente llega con un estado muy avanzado, que es muy sintomático, que el paciente se siente muy mal, se le hará cirugía, se le reduce la cantidad de células de cáncer, se le da su medicamento selectivo que se puede estar preparando mientras el paciente se está sometiendo a la cirugía, porque obviamente esto se lleva algunas semanas en diseñar el medicamento específico para ese cáncer, para ese paciente, y entonces ese medicamento que se va a diseñar para ese cáncer, para ese paciente, solamente sirve para ese paciente, porque aunque sea el mismo tipo de cáncer en otra persona, es altamente probable que el código genético de ese cáncer, aunque sea el mismo, se replique de manera diferente y se comporte de manera diferente, así como el ADN de todas las personas que vivimos en una misma casa o en una misma familia, todos tenemos diferente manera en la que se replica nuestro ADN. Es exactamente lo mismo con el cáncer, aun cuando pertenezcan a la misma familia. Es altamente probable que la manera en la que se reproducen y se replican sea diferente. Es por eso que estas medicinas van a ser individuales. Y al principio el reto más grande va a ser, como siempre, la inequidad en los sistemas de salud. A este tipo de medicinas van a tener acceso las personas que tengan recursos económicos, y las personas que no tengan recursos económicos van a acceder a este tipo de medicamentos entre 5 y 10 años después de que la primera persona tuvo acceso a este tipo de medicamentos, porque así funciona la inequidad en medicina, cuando la medicina es primordialmente bajo un esquema de privado, no es un esquema global como por ejemplo el que hay en Inglaterra, que es un esquema muy bueno de atención médica, en el cual el 90% lo controla el Estado, lo controla el gobierno, y hay un 10% de medicina privada, que bueno, pues hay gente que si quiere hacerse otras cosas se las puede hacer, pero el sistema inglés de medicina es muy bueno, y ojalá, digo, aspiremos a tener un sistema como este en el cual sea más equitativa la repartición de los beneficios de la salud, porque lo vemos actualmente en México, lo podemos ver, ¿no? Como no se ha trabajado muy bien en hacer un sistema de salud robusto por años, se roban el dinero porque no les importa darle atención a la gente, entonces desafortunadamente, bueno, pues se entra en estas deficiencias, ¿no? Pero yo creo que si logramos tener un poco más de igualdad en la prestación de servicios médicos, se va a ir cerrando este espacio para que la gente tenga acceso a este tipo de tratamientos selectivos para el tratamiento del cáncer, y yo estoy confiado que en unos 10 años vamos a estar prácticamente derrotando el cáncer como una causa importante de mortalidad en un número importante de personas, y entonces la gente tendrá la oportunidad de vivir más años, y ojalá con eso entiendan que hay que llevar estilos de vida saludable, porque yo me imagino que llegar a los 95 años habiendo bebido y fumado y dando una actividad excesiva a las articulaciones y a todo nuestro cuerpo, pues va a ser terrible, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que lleve a fomentar estilos de vida saludable, pues siempre es muy recomendable. Así es, doctor, pues los avances, como siempre, en todo, están ahí. Obviamente siempre el acceso
a esos servicios de salud o servicios de justicia o de tecnología, pues siempre son para quien puede pagarlos, desafortunadamente, ¿no? Y de ahí pues pueden con el tiempo ir teniendo mayores alcances para la población en general, pero los avances científicos pues desafortunadamente sí pues están para las personas que pueden atenderse en la clínica Mayo, ¿no? Por ejemplo, en primer lugar, y ya de ahí pues vienen bajando hacia los deciles menos favorecidos de la población. Y bueno, entiendo aquí, dice Quetzali que a su amiga le habían dicho que no iba a tener quimios y después de la operación ya le cambió el panorama. Entiendo que muchas veces esto lo hacen los médicos para asegurarse, ¿no?, de eliminar completamente las células cancerígenas o para evitar justamente que vuelva a resurgir el tema, ¿no?, del ataque del cáncer, doctor. Fíjate que cuando yo estaba en entrenamiento, hubo un ejercicio muy interesante respecto a los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen cáncer. El paciente que tiene cáncer es un paciente muy particular, porque es un paciente que empieza a ver de frente, cara a cara, la posibilidad de morir. Entonces, el paciente se comporta de manera muy diferente que si un paciente me viene a ver porque tiene la presión alta o diabetes y yo le voy a renovar su medicamento, le voy a hacer pruebas de laboratorio. Es un paciente diferente. En las conversaciones que se tienen con los pacientes oncológicos, había un experimento, era un experimento observacional, no se intervenía, nada más lo que hacía es que se grababan las conversaciones entre el médico y el paciente. Y después le preguntaban al médico que cuál era el punto principal de su conversación con el paciente y le preguntaban al paciente qué había entendido. Y era muy curioso porque cuando le preguntaban al médico, el médico estaba seguro de que le había transmitido al paciente los riesgos y las posibilidades de morir y en fin, y le preguntaban al paciente y el paciente solamente había escuchado cuando el médico le decía que había esperanza, que le iba a ir bien, que todo iba a salir bien, que no se preocupara, pero no escuchaba la parte en la que le decía, pero las cosas pueden salir mal y puedes morir. Entonces, esto es algo muy curioso porque a veces no escuchamos lo que no queremos escuchar y esto no sucede únicamente con la relación médico-paciente, también sucede en las relaciones de pareja. A veces solamente escuchamos lo que queremos escuchar y no estamos dispuestos a escuchar algo que no queremos escuchar. Entonces, esto es muy importante cuando se tenga la relación médico-paciente. A veces, en ocasiones, es muy importante hacerse acompañar de alguien que tenga vínculos afectivos, pero que esté privilegiado de la capacidad de tener una conversación objetiva, que pueda ayudarle a entender su proceso de enfermedad, porque aún sigue siendo muy importante el cáncer como una causa de muerte. Entonces, eso es lo que realmente se está tratando de combatir. Lo que yo les decía respecto a la inequidad, lo que les quiero transmitir es que, mira, normalmente los especialistas en cáncer, los especialistas en ginecología, los especialistas en neurología, en neurocirugía, esos especialistas solamente atienden como al 10 o 12% de las personas enfermas, de las personas que tienen un proceso de enfermedad. El otro 90% lo resuelven los médicos familiares o los médicos generales, que es por eso que yo considero que se tiene que enfocar mucho más la salud en médicos familiares y en médicos generales y tienen que ser muy bien pagados para que eso sea una motivación para un médico, que le digan, ¿sabes qué? Si tú decides que te quieres ir a la Huasteca Potosina, allá al fondo de las Cañadas, a un centro de salud, te voy a pagar 3 veces más de lo que gana un médico que está en San Luis Potosí, en la capital, para que se estimulen en ir ahí, porque ese tipo de medicina, la medicina de primer nivel, es la medicina que atiende al 85% de los pacientes y ahí a ese nivel puede resolver los problemas. Necesitan ser médicos muy bien preparados, necesitan ser médicos muy bien pagados y médicos muy respetados, porque habitualmente vemos al médico general como que pues ni modo, no pudo hacer especialidad. Yo creo
y yo creo que se tiene que retomar el respeto que se tiene por la medicina general, que es una medicina muy demandante porque prácticamente tienen que saber mucho de muchas áreas y tienen que tener un olfato, una visión y una sensibilidad clínica muy importante para diagnosticar una gama muy importante de enfermedades, porque habitualmente quienes vemos así con mucha admiración es al doctor que se especializa en tinnitus, en el zumbido de los oídos. O sea, a ese doctor lo pones a curar una diarrea y no sabe qué hacer, o le pones un paciente que tenga tos y no sabe qué hacer. Entonces es muy importante que aprendamos a respetar tanto al especialista que se ha preparado durante 20 años para ser un experto nacional o internacional en una enfermedad, o también para que veamos a la persona que sabe de muchas áreas y que tiene la sensibilidad suficiente como para diferenciar cuál es la enfermedad que tienen las personas. Entonces, este caso de las quimioterapias es medicina muy especializada, que incluso el médico lo único que va a hacer es que va a decidir cuál es el tipo de tumor y va a solicitar que se le prepare la medicina y se la va a dar al paciente, pero realmente el trabajo más importante va a ser la manufactura y el diseño del medicamento. Entonces, son diferentes áreas de la medicina va evolucionando, pero siempre no nos tenemos que olvidar de que al centro de todo esto siempre tiene que estar el bienestar del paciente y mejorar al paciente. Lo menos importante en realidad es quien estamos dando el servicio, ¿no? Aunque bueno, nuestra obligación es estar preparados, pero no somos la parte más importante. Entonces, ojalá que estos tratamientos no se tarden tanto en llegar a la gente y pues afortunadamente hay países como aquí, como en Estados Unidos, acaba de salir una pastilla nada más, se los pongo como ejemplo, acaba de salir una pastilla para el tratamiento de, ahorita no me acuerdo exactamente para qué es el tratamiento, pero el tratamiento es con una o dos pastillas. Pero la pastilla para que te cures de esa enfermedad, creo que es un trastorno del metabolismo del glucógeno, es una enfermedad hereditaria genética, estoy casi seguro, es algo que se llama una glucogenosis, pero la pastilla para que se curen de esa enfermedad cuesta $2.400.000, la pastilla para que se cure el paciente. Entonces imagínense cuándo va a tener la mayoría de la población, ¿no?, de México, del mundo, acceso a eso. Y entonces llamaron a una audiencia a los fabricantes de la pastilla y le dijeron, oiga, pero ¿cómo 2 millones? Y la respuesta que dieron fue, pues sí, porque normalmente la pastilla cuesta 5, les estamos dando un descuento, ¿no? Entonces, ojalá lleguemos a un momento en el cual esos medicamentos que se curan con una pastilla muy simple, que puede incluso modificar el código genético para que un proceso metabólico deficiente como una glucogenosis, que es una enfermedad de los carbohidratos, que termina con la vida porque causa degeneración neurológica importante, ojalá que esos medicamentos lleguen a estar al acceso de las personas, porque ¿quién puede pagar una pastilla de $2.400.000? Aunque el seguro te hable y te diga, ¿sabe qué? Tengo buenas noticias, le vamos a pagar el medicamento, pero la mala es que solo le pagamos el 50%, usted ya nada más tiene que pagar $1.000.000. Entonces, es muy importante. Es muy importante que lleguemos a tener una igualdad, una equidad mucho mayor en la prestación de servicios y que la ciencia siga avanzando, ¿no? Que la ciencia siga avanzando para que podamos tener una mejor calidad de vida y mejores tratamientos. Así es, doctor, sí, y pues con respecto a lo que apuntaba sobre los médicos generales, pues eran los que tradicionalmente las familias teníamos como médicos de cabecera, ¿no? Los médicos generales, que es a lo que recurríamos ante cualquier dolencia, ante cualquier problema, y era el que generalmente, a través de la experiencia y el conocimiento de la historia clínica de cada integrante de la familia, pues conocía bien a bien, ¿no?, los padecimientos y los antecedentes médicos de cada uno de los integrantes de la familia. Desafortunadamente ese tipo de cosas como que se han perdido, ¿no?, con el paso del tiempo, y es lamentable porque sí, antes tenía uno al médico que prácticamente, vaya, hasta se convertía casi en integrante de la familia, ¿no? Y después se le invitaba ya como parte de los eventos y todo familiares de los que era parte, porque llegaba a conocer y a compenetrarse tanto con las familias que era un integrante más, y ya solo en casos de extrema necesidad, pues ya el médico general canaliza a un especialista. Y yo he escuchado a muchos especialistas en su caso decir, es que tienen que ir primero con el médico general porque
muchas veces les duele el oído por alguna infección normal y ya quieren ir al otorrino inmediatamente, ¿no? Cuando pues es una cuestión a veces de otra naturaleza que no necesariamente tiene que verlo un especialista, vaya, por mencionar un caso así cualquiera, ¿no? Pero tienes toda la razón en Claro. ese sentido, ¿no? Un médico general es tiene que compenetrarse pues con todas las disciplinas y las especialidades para estar al tanto de justamente de todos los padecimientos y los diagnósticos, y es el que más conoce en todo caso a su paciente cuando ya es un médico de cabecera, digamos, ¿no? Así es, ¿no? Yo realmente tengo un respeto muy profundo para los médicos generales, los médicos familiares, porque el conocimiento que deben de tener es muy vasto, muy vasto, porque de su acuciosidad, de su certeza diagnóstica, depende muchas veces que se pueda captar una enfermedad seria a una etapa muy temprana y se pueda dar tratamiento oportuno. Entonces, eh, 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 es muy importante, es muy importante. Pues ahí está el tema, muchísimas gracias mi querido doctor, y ya el tema también aquí que está proponiendo mi querido Paquito Gutiérrez, pues ahí está en la lista del doctor artritis reumatoide, mi querido doctor, aquí sugiriéndote, como ya te había mencionado, para las siguientes consultas, mi Perfecto. querido No, no doc, vi el tema, Jorge. ¿Cuál es el tema? artritis reumatoide, te propone Oh, perfecto, perfecto. Ya lo Paquito dejamos para Gutiérrez. que platiquemos. Ya platicamos de osteoartritis y artritis reumatoide. Artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. Platicamos de ella, pero vamos a hablar en general de artritis, inflamación de las articulaciones, porque muchas veces se confunde la artritis reumatoide con la osteoartritis, pero lo platicamos, claro que sí, con mucho gusto. Y aquí Linda Esponda está poniendo una pregunta: ¿cuántas cirugías diarias promedio se realizan en un hospital público? Mira, Linda, acuérdense que yo fui director de hospital. Hay un cálculo que se hace dependiendo del número de quirófanos que se tengan en un hospital, y los quirófanos se dividen en cirugías de rutina, y si se dejan siempre 2 quirófanos habitualmente sin usar, para que si llega una emergencia o si algún paciente que se operó previamente o algún paciente hospitalizado se complica y se requiere una cirugía de urgencia, no vayan a decir, no, pues sabes qué, que ahorita todos los quirófanos están ocupados. Entonces, habitualmente los quirófanos tienen una productividad, tienen que descansar, entre comillas, se utiliza la palabra descansar, los quirófanos después de un procedimiento, para que se realice la limpieza, la higiene y que se asienten los productos antisépticos en el quirófano. No se debe hacer una cirugía tras otra, o sea, no se sale uno como si estuvieras comiendo en una mesa en un restaurante, se sientan inmediatamente a comer los siguientes comensales. Así no funciona en el caso de las cirugías, y todo esto es por seguridad del paciente. Entonces, hay metas de productividad por cada hospital. Entonces, dependiendo del número de quirófanos que se tengan y dependiendo de qué tipo de cirugías se hagan, hay cirugías que son mucho más sensibles, hay cirugías que son mucho más delicadas. Por ejemplo, la Claro. cirugía ortopédica es una cirugía que, por su duración y por lo traumático que es, se infectan con mucho mayor facilidad, entonces se tiene que ser mucho más acucioso en la limpieza de los quirófanos. Eso depende de cada una Sí, claro. cirugías que se estén haciendo, pero no hay un número Sí, determinado, sería pero muy sí ese es el difícil. criterio que se utiliza. Sí, sería muy difícil, ¿no? El tamaño del hospital, la localidad del hospital, todo eso, pues es la infraestructura misma, depende de muchos factores. Entonces, fijar un número, pues yo creo que es muy difícil, ¿no? Podrá ser cada caso individual, como nos dice siempre, ¿no? En este tema de la salud y en el tema de la atención médica, pues son casos muy Así es, y específicos el problema en cada el hospital, en problema que cada hay región, en cada de ciudad. atención. Sí, Ajá. perdón, te estaba diciendo, Jorge, el problema que hay de subatención médica en México es algo que ha venido evolucionando. Estaba leyendo en el chat que sí hay una insatisfacción muy grande respecto a la prestación de servicios de salud. Yo me acuerdo que cuando yo entré a trabajar al sector salud, a la dirección del hospital en León, Guanajuato,
platicando con el secretario de Salud, la primera conversación que tuve con él es que me dijo, aquí yo no voy a tolerar que haya corrupción, o sea, lo mismo que estamos sabiendo que ahorita dice el presidente de la República, que no iba a haber tolerancia a la corrupción, pero desafortunadamente no toda la gente pensaba así. Incluso el doctor es un doctor que yo considero que es una persona muy, muy decente, muy correcta, muy ética, sigue siendo diputado, pero es una persona honesta, él nunca se ha enriquecido, es el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba. Él era el secretario de Salud cuando yo trabajé, me dio mucho honor y mucho orgullo trabajar a su lado, pero desafortunadamente el sistema de salud no trabajaba así. Nosotros iniciamos el Seguro Popular en México, pero desafortunadamente se fue distorsionando y cayó en manos de la corrupción, y al final tengo entendido que el 67% del dinero no incidía en la gente, se perdía en cuestiones administrativas y en otro tipo de cosas. Entonces es muy triste, porque si de cada peso que se pone en el sistema de salud, solamente el 34 centavos de cada peso, vamos a saber dónde quedaron, los otros están perdidos. Eso es realmente el verdadero problema, porque hay infraestructura, hay unos médicos extraordinarios, en México hay una capacidad de atención médica impresionante, con una sensibilidad clínica muy importante, pero el problema del sector salud es ese, la corrupción, que se han robado el dinero y hay gente que se ha enriquecido de manera impresionante, de manera muy asimétrica con sus ingresos nominales. O sea, no es posible que un director de hospital que gane 80,000 pesos mensuales tenga una casa de 15 millones de pesos. Eso no corresponde, ¿no? Entonces, ese es el verdadero problema. Ese es el verdadero problema. Y, por ejemplo, aquí me pone el índice, pone el ejemplo del Hospital 20 de Noviembre. El Hospital 20 de Noviembre, hospital extraordinario, donde se preparan médicos extraordinarios. El problema es que está rebasado. La salud pública está rebasada, tiende a estar rebasada siempre. Acuérdense que yo se los he dicho, este es un concepto de salud pública. La oferta en salud pública siempre será menor a la demanda, porque entre más eficiente se vuelve la salud pública, los servicios de salud pública, mayor demanda van a tener, más gente se va a pasar del sector privado al sector público, que era algo que pasaba en el hospital en el que yo era director. Yo empecé a tener pacientes que preferían irse a atender al hospital donde yo era director que irse a un hospital privado donde les iba a costar muchísimo dinero, porque la calidad de atención se elevó, porque yo tenía el apoyo de la Secretaría de Salud del Estado. ¿Ah? ¿Se dejó de escuchar? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Lo metemos por acá? Sí. A ver, perdón, Doc. A ver. Se nos cayó una vía de audio. A ver, Doc, ahí te escucho. Muy bien. Sí, claro. Sí, perdón, doctor, ya nada más se escuchó ahí. La calidad, desde luego, fundamental en la atención al paciente. Y sí, desafortunadamente, pues también la demanda de salud, el número de personas que hay creciente, de derechohabientes o no, en los sistemas públicos de salud, pues es lo que también ha aunado, claro, a la falta de recursos o a la corrupción, pues es lo que complica, como siempre, la atención. Y el problema es que yo veo mucho aquí que se quejan en el chat del recorte de recursos. Desde luego, esto de recortar recursos... Sí, y el problema es que yo veo mucho aquí que se quejan en el chat del recorte de recursos. Desde luego, esto de recortar recursos a mí me parece que no es lo ideal, pero yo creo que lo que hay que hacer es una reorganización del gasto, porque había ya un recorte de recursos, porque se estaban robando casi 70 centavos de cada peso. O sea, los recursos ya estaban recortados. Entonces, ahora lo que se tiene que hacer es una observación mucho más puntual, y hay que penalizar, hay que castigar a los corruptos, a la gente que se le capture haciendo cosas inapropiadas. Y ser sector salud es ir a trabajar el turno nocturno y querer llegarte a dormir, no llegar a tus horas, no hacer las cirugías que tienes que hacer, descomponer las máquinas de anestesia o las máquinas de ultrasonido para no trabajar en tu turno descomponer las llaves del agua para que haya una fuga y entonces tenga que cerrar la consulta externa y entonces no trabajar. Todo eso hay que... También, desafortunadamente, que el mismo médico que está en el sector salud es diferente cuando está en el hospital público que cuando está... Eso es una falta de ética muy...
Entonces, es muy importante que los estándar de calidad constante, que no sean en la mañana excelentes hospitales, en las tardes sean un centro de salud y en las noches sean un puesto de socorro, ¿no? Entonces, no se vale que haya ese diferencial en la atención, ¿no? Entonces, son cuestiones muy importantes que se tienen que ir corrigiendo, y desde luego yo no creo que el recortar recursos sea lo más importante, pero hay que entender, la corrupción ya había recortado los recursos y no había recortado pocos, había recortado el 70% de cada uno de los temas. Entonces, yo entiendo el disgusto de la gente, pero yo creo que los problemas que había en México eran ya muy serios. Yo el deterioro que vi desde que me fui de México en el 2007, 2008, a ahorita, el deterioro en el sector salud había sido progresivo y geométrico, ¿no? Entonces, la calidad humana sigue siendo la misma, pero las administraciones, las gentes que estaban arriba realmente llegaban ahí con una voracidad económica impresionante y con muy poca vocación de servicio y muchas veces muy poco conocimiento, ¿no? Porque llegaban ahí contadores, economistas, pero no había médicos que tuvieran una experiencia probada en la administración pública, ¿no? Por ejemplo, el doctor que les digo, el doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que es diputado, tengo entendido que es diputado federal, él es un médico, él es cirujano, él ya trabajó en un hospital, fue jefe de servicio, él ya fue secretario de salud, él sabe cómo funcionan las cosas, ¿no? Como el doctor Ángel Córdoba Villalobos, por ejemplo, que son médicos que saben, esa es la gente que tiene que estar al mando, y que sean gente de honestidad proba, eso es muy importante. Eso es muy, muy importante. Pero bueno, ya me estoy desviando del tema. Me apasiona mucho a mí la salud pública y yo realmente tengo muchísimas ganas de que México recobre el camino de la honestidad, del humanismo, de querer el bienestar de los unos con los otros. Eso sería muy importante. México es un país maravilloso, yo siempre se los digo, y pues ojalá se pueda, ¿no? Ojalá, doctor. Pues muchísimas gracias, como siempre, por esta participación, por estos comentarios también y por la información que nos ofreces y que nos ayuda muchísimo a comprender muchas cosas con respecto a nuestros temas de salud individual y de nuestras propias comunidades, mi querido doctor. Que tengas un excelente fin de semana. La siguiente vamos a descansar, mi doc, como ya te había adelantado, y la del 5 de agosto estamos retomando actividades, así que pues también ojalá puedas tomar un asueto, mi querido doctor, que tú trabajas sin descanso y también te hace falta un poco de asueto y de menor presión en tus actividades, mi doc. Muchísimas gracias por ello. Ya no te escuché, perdón. A ver, gracias, mi doc, ya se nos está cayendo Les mando un abrazo. Ahí está, gracias, mi doc. Igualmente para ti, nos escuchamos hasta la siguiente semana. Gracias, amigos, vamos a un corte y regresamos. Toma la disyuntiva. 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 Toma la disyuntiva y apóyanos.